Pues muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías, el resto de miembros de la mesa. Comparezco una vez más en esta sede para analizar el sistema ferroviario español. Y en esta primera intervención voy a tratar de darles una visión de conjunto de cómo está nuestro sistema ferroviario en la actualidad y bueno, sobre todo también, a partir de esa foto, cuáles son las actuaciones que estamos llevando a cabo para mejorarlo, ¿no? Bien, algunas consideraciones de carácter general. No viene mal o no está de más hacer un poco de pedagogía, teniendo en cuenta pues la desinformación, incluso la utilización en algunos casos torticera de la realidad. Yo creo que es bueno que fijemos algunos datos para intentar entender cómo estamos, cuál es nuestro sistema ferroviario, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus puntos débiles y cómo podemos mejorarlo. Bien, como saben, nuestra red es la cuarta en extensión de la Unión Europea, con más de 16.000 kilómetros, por detrás de Alemania, que tiene con mucho la red más extensa, 38.000, Francia, que tiene 27.000, y Polonia, que tiene 18.000, un poco más que nosotros. Estamos en el cuarto lugar, empatados con Italia. Tenemos una red prácticamente de la misma extensión que la italiana. Este primer dato va acompañado de otro, no menor, y es que de nuestra red, de esos 16.000 kilómetros, 4.000 son de alta velocidad. Por tanto, somos también con mucho la red ferroviaria más extensa en alta velocidad de la Unión Europea, solo la segunda del mundo tras China. Y lo somos muy por encima de Francia, que tiene 2.700 kilómetros de alta velocidad, 1.571 Alemania o 1.091 Italia. En consecuencia, teniendo en cuenta este número de kilómetros de alta velocidad del total de la red, nuestra red es la que tiene la velocidad media más alta de la Unión Europea. Es fácil de entender. Más porcentaje de vías de alta velocidad, por tanto, una velocidad media superior al resto. De esos 4.000 kilómetros, 750 se han incorporado en los últimos 5 años. Y otros 500 adicionales están en este momento en construcción y, por tanto, se sumarán a nuestra red en los próximos años. Después, probablemente, relataré el estado de ejecución de las vías en el conjunto de España y, en concreto, en la alta velocidad. El segundo parámetro del que quería hablarles, les he hablado de extensión y de velocidad media, es el parámetro viajeros. En los primeros 6 meses del año 2025, solo datos de Renfe, en España se han movido en tren 277,4 millones de usuarios y usuarias, en AVE y larga distancia. Perdón, en conjunto, récord histórico absoluto de viajeros por tren en nuestro país. Es especialmente llamativo el dato de la alta velocidad y la larga distancia, que en julio batió su récord histórico con 3,5 millones de viajeros solo en Renfe. A esos datos hay que sumarle los datos de las otras 2 operadoras que trabajan en nuestro país. El año pasado, según datos de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, España alcanzó los 40 millones de viajeros en alta velocidad y larga distancia. Y este año va camino de los 50 millones que, sin ninguna duda, superará en el año 2026. 239 millones de usuarios se mueven en cercanías, que es el servicio más numeroso en cuanto a viajeros de nuestro país. También hemos batido el récord de viajeros en cercanías este año, y hemos batido el récord de viajeros que se mueven en un solo día en tren varias veces este año. Es un récord que se ha batido en varias ocasiones. El incremento de viajeros en nuestro país es espectacular, especialmente en algunos territorios. Galicia, por ejemplo, ha multiplicado por 4 el número de viajeros que se movían en tren en los últimos 6 años. O Extremadura, que en los 2 últimos años ha crecido un 30% en su número de viajeros. Bien, siguiente parámetro es el material rodante. ¿Cómo está nuestra flota? Bien, pues este es uno de los puntos débiles de nuestro sistema ferroviario. Tenemos un material rodante en el último tramo de su vida útil, con una media de antigüedad superior a los 20 años.
Me lo han oído decir muchas veces, lo voy a repetir. Desde el año 2008 no entra en nuestra red un tren de cercanías. Desde el año 2010 no entra o no entraba, hasta el año pasado, ningún tren de media y larga distancia. Por tanto, estamos hablando, en el caso de cercanías, de 17 años sin que se incorpore ningún tren nuevo a nuestra red, y en el caso de la media y larga distancia, 15. Aunque es verdad que en este último caso, en el de la media y larga distancia, hemos incorporado el famoso modelo 106 de Talgo, también denominado Abril, que entró en funcionamiento la primavera del año pasado y que ha ido mejorando indudablemente las cifras de incidencias y su ratio de puntualidad, pero también es verdad que recientemente hemos tenido una incidencia muy seria al detectar en una revisión rutinaria algunas fisuras en los bogies de los trenes modelo ABLO que sirven en la línea Madrid-Barcelona, lo que nos ha obligado a retirarlos de la circulación, con las afectaciones lógicas que eso supone, que eso ha supuesto para nuestro servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Parámetro puntualidad. Voy a darles datos, estos desde luego no eran conocidos, no lo son hasta hoy. A 2 de septiembre de 2025, en la media y larga distancia. Se han producido este año 71.062 circulaciones de este tipo hasta el 2 de septiembre del año. 48.444 han llegado a su hora, puntuales, un 68,2% del total. 11.645 han llegado con un retraso inferior a 15 minutos, es decir, el 84,6% de los trenes de media y larga distancia de nuestro país llegan o en hora o con un retraso inferior a 15 minutos. 5.992 circulaciones llegaron con un retraso de menos de 30 minutos, de más de 15 y menos de 30, es decir, el 93% del total de los desplazamientos de nuestra flota de media y larga distancia se produce con un retraso inferior a la media hora. Y luego tenemos un 2,4% aproximadamente de desplazamientos que han sufrido un retraso superior a la hora. ¿Es esto mucho, poco? ¿Son buenos, malos datos? Bien, pues como todo en la vida, esto es relativo. Nuestra ratio de puntualidad, la ratio de puntualidad de Renfe, es la segunda más alta de Europa, tras la de la compañía suiza, muy por delante de Alemania, de Italia o de Francia, que tienen ratios de puntualidad inferiores al nuestro. Por descender un poco más al detalle, les diría que el retraso medio por total de trenes en nuestro país este año ha sido de 6,2 minutos, del total. De entre los trenes que han sufrido retraso, el retraso medio es de 16,1 minutos. El mejor mes ha sido el mes de febrero, con un retraso medio total por el número de circulaciones de 2,9 minutos y de 12,5 en el caso de los trenes que han sufrido algún tipo de retraso. Mientras que el peor mes ha sido el de julio, con 10,3 minutos de retraso de media respecto al total de desplazamientos y de 20,4 minutos de los trenes que han sufrido algún tipo de retraso. Por aportarles una novedad importante, no solo para los usuarios principalmente, sino también para sus señorías, un cuadro como este ya es el segundo mes que está siendo publicado y va a ser publicado todos los meses por Renfe, un cuadro de mando, para que usuarios y, por supuesto, cualquiera que quiera consultarlo tenga conocimiento detallado de los datos que les acabo de estos y de otros datos, tienen más otros datos en el cuadro de mando, para que pueda valorarse con cifras, no con impresiones ni con sesgos, cuáles son realmente las incidencias que sufre la red, cuáles son los retrasos, y eso nos permita medir también para saber si vamos mejorando, si somos capaces de mejorar, como espero y como desde luego para ello estamos trabajando, o si por el contrario vamos empeorando. Un dato que me parece importante, sobre el que me parece importante llamar la atención de sus señorías, es que en el verano de 2024, con cifras globales similares a las actuales, el 7% de los incidentes fueron ajenos a la infraestructura y al material rodante, a las operadoras.
Estamos hablando de incendios, arrollamientos de personas o de cosas, cortes de suministro eléctrico, como el que sufrimos ayer en Cercanías Madrid, robos de cable, factores meteorológicos, como lluvias torrenciales. 7%. Este año hemos multiplicado casi por 4 la cifra. 23% de incidencias no relacionadas ni con el gestor de la infraestructura ni con los operadores del material rodante. Y quiero desvelarles que fundamentalmente la causa de ese incremento tan importante se ha debido a 2 elementos. El meteorológico, las lluvias torrenciales que provocan daños en las vías o que producen la interrupción del servicio, y sobre todo los incendios. Un dato: el año pasado, en el verano pasado, 25 trenes sufrieron incendios al margen de las vías del ferrocarril, con una incidencia en 18.000 viajeros. Este año la cifra se ha disparado hasta los 486 trenes y 130.000 viajeros. Es un incremento del 622%. Esta es la foto de nuestra realidad. Ustedes juzgarán si es buena o es mala. ¿Qué estamos haciendo para mejorar unas cifras con las que nosotros no estamos satisfechos, por mucho que comparativamente no seamos ni de lejos el país con una peor cifra de puntualidad o de incidencias ferroviarias? Lo primero, inversiones importantes. Y tengo que empezar por la red de cercanías o convencional. Estamos actuando en todas las redes de cercanías de España, con inversiones sin precedentes y con especial atención, como es lógico, a los 2 núcleos que, por población, número de usuarios y extensión de la red, son más importantes. Hablo de Rodalies de Cataluña y hablo del núcleo de Madrid. Rodalies de Cataluña, tengo que decir, sin paliativos, el más deteriorado de nuestra red, por su extensión y por, las desinversiones que se han producido a lo largo y ancho de su historia. Es la red más antigua en todos los sentidos y también es la red que ha sufrido, un peor trato del conjunto de las administraciones que se han ido sucediendo a la hora de gestionar la infraestructura. Pero no solo nos estamos centrando en renovar y mejorar la red convencional o de cercanía, sino que seguimos progresando con la construcción de nuestra red de alta velocidad. Y así, por ponerles algunos ejemplos, hemos renovado completamente la red Madrid-Sevilla, la línea Madrid-Sevilla, con una inversión total de 750 millones de euros. 750 millones de euros que hemos ejecutado mientras prestábamos el servicio. Y aquí llamo la atención de sus señorías sobre una circunstancia propia del sistema ferroviario español. En España solo se corta el servicio ferroviario si no queda más remedio. Si se puede compatibilizar la prestación del servicio y la mejora de la línea, esa es la opción que elige el gestor de infraestructuras español. Esto tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja principal, obviamente, es que no se corta el servicio, cosa que sucede, por ejemplo, en este momento en Alemania. Siempre pongo el ejemplo, Berlín-Hamburgo, una línea equivalente a la Madrid-Barcelona en España, incluso con más viajeros, está cortada y lo estará durante varios meses hasta que se acometa una renovación similar a la que nosotros hemos hecho en la Madrid-Sevilla. Por tanto, los usuarios de las líneas del ferrocarril pueden seguir utilizando el servicio. La parte negativa es que la conciliación de la realización de las obras y la prestación del servicio ocasiona molestias, inconvenientes e incidencias, en muchas ocasiones no previstas. Porque los trabajos se realizan por la noche, en las horas de la banda de mantenimiento, y cuando estos trabajos se devuelven, en muchas ocasiones se ha alterado la infraestructura, cables, sistemas de seguridad, etcétera, y eso nos produce incidencias que nos obligan a cortar o a empeorar el servicio. Y esto ha sido así. En la línea Madrid-Sevilla, por ejemplo, mientras hemos realizado las obras, se ha incrementado el tiempo de traslado entre Madrid y Sevilla y se han incrementado enormemente las incidencias. Estamos ya, afortunadamente, en la fase final, migrando del servicio del sistema de seguridad LZB al sistema ERTMS, que es el nuevo,
Durante un tiempo esto produce distorsiones, sobre todo relacionadas con el software de los trenes, pero afortunadamente estamos ya en la fase final y pronto veremos los resultados, ¿no? Estamos ampliando la red, como les decía, Palencia, Alar del Rey, casi 80 kilómetros, la conexión con Cantabria, en ejecución, en proyecto el siguiente tramo, Alar del Rey, Reynosa, la Y vasca, todos los tramos desbloqueados desde la aprobación del proyecto del nudo de Arcaute, con unos desarrollos en la ejecución de plataforma y también ya de la electrificación muy grandes que nos permite ser optimistas respecto a las fechas de llegada de la alta velocidad a Euskadi. Corredor Mediterráneo, 82% en este momento o en ejecución o ejecutado. ¿Es mucho o es poco? Pues si comparamos con la situación que nos encontramos en el año 2018, desde mi punto de vista es impresionante, porque en 7 años hemos pasado de tener el 60% del corredor sin un solo papel, es decir, 4 fases de la infraestructura ferroviaria, para que se hagan una idea: estudio de viabilidad, estudio informativo, proyecto y obra, 4, el 60% estaba en fase 0. Hoy el 82% está o en obra o terminado, y el resto todo está como mínimo en fase 3. Ya todos los estudios, el pasante de Valencia todavía está en fase 2, está en estudio informativo, por ser honestos con la verdad, ¿no? En fin, el avance en 7 años es espectacular. La Murcia-Almería, por ejemplo, afronta ya de alta velocidad su último tramo de ejecución de obra, y estamos convencidos de que el año que viene estaremos ya prácticamente finalizándola para en el año 2027 empezar con las pruebas e iniciar el servicio. De manera que sigo diciendo que en el año 2027, a lo largo de 2027, un ciudadano o ciudadana de nuestro país podrá subirse en Almería, bajarse en la frontera francesa sin hacer transbordo y sin pasar por Madrid. Lo digo para que se tenga en cuenta por aquellos que dicen que el corredor mediterráneo pues no avanza, ¿no? Pues el corredor mediterráneo avanza, y avanza a una velocidad muy importante. Hemos licitado, adjudicado y están ya en redacción el proyecto de los 5 tramos de la alta velocidad Sevilla-Huelva. Estamos ejecutando el tramo de la alta velocidad Extremadura, Talayuela-Plasencia, y concluyendo los estudios informativos del tramo de Talavera de la Reina y Toledo. En fin, si hoy el 70% de nuestra población está conectada por alta velocidad, en un periodo en torno a los 5 años lo estará el 90%, algo que no puede decir, de lo que no puede presumir ningún país del mundo, y de lo que no presumirá ningún país del mundo, ya les anticipo, en muchas décadas. Porque para hacer lo que ha hecho España en los años de democracia, pues desde luego hace falta muchísimas inversiones, mucho buen hacer en la obra pública, etc. Les hablaba del material rodante antes y les decía que es sin duda uno de los puntos más débiles de nuestro servicio ferroviario. Decirles que hemos comprado, como saben, hace tiempo 500 trenes que están, entiendo, ya a punto de llegar, sobre todo los trenes de cercanías, tanto de las factorías de Stadler como de Alstom. Ya han salido los 2 modelos que van a sumarse a la flota de Rodalíes y de Cercanías Madrid y del resto de servicios de cercanías de España. Están en pruebas y creemos que a principios de año empezaremos a recibir 2 trenes a la semana en cada uno de esos núcleos para poderlos incorporar a nuestra flota y que comiencen a prestar servicio. Por tanto, estamos cerca ya de recibir estos trenes. También les anticipo, y quiero ser muy cauto, porque yo me las prometía muy felices con el tren Abril y luego pues no han sido tanto, que el material ferroviario tiene una curva de incidencias muy definida. Es una curva en forma de V, con una parte inferior muy plana durante mucho tiempo. Cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias. Después entra en una fase, digamos, de valle, en el que las incidencias prácticamente son muy pocas. Y en sus últimos años de vida vuelve a crecer. Nosotros, el año que viene,
y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida, con lo cual, en fin, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, pero si no renovamos la flota es evidente que no seremos capaces de mejorar en ningún caso el servicio que estamos prestando a la ciudadanía, ¿no? Necesitamos más trenes, no solo los 500 que hemos comprado, trenes a corto plazo. El incidente de los Abril en la Madrid-Barcelona nos pone en una situación de evidente necesidad. Tenemos que planificar una compra de flota, tenemos que hacer un plan de flota que no se mueva a base de impulsos. No podemos tirarnos 15 años sin incorporar trenes y luego de repente incorporar 400, porque además, bueno, pues eso supone que toda la flota entrará en obsolescencia más o menos en el mismo momento. Y por tanto hay que hacer una renovación periódica de la flota y en ello estamos. Estamos trabajando en un plan de adquisición periódico de material rodante. Ayer mismo estuve, como es público, en Alemania, en Düsseldorf, visitando una factoría y vamos a ver qué es lo que nos ofrece el mercado de los fabricantes de material rodante en este momento en Europa, en el mundo, y a partir de ahí vamos a establecer un plan de adquisición más allá de estos 500 trenes que ya hemos comprado, que nos permita ir nutriendo nuestra flota de manera que no quede obsoleta o no se vaya, digamos, entrando en obsolescencia de una manera inmediata y sobre todo que no lo haga a la vez, ¿no? Permítanme una valoración final, ¿no? Seguramente en las réplicas habrá tiempo para hacer valoraciones de carácter más político, ¿no? Pero es evidente que el número de viajeros nos avisa, ¿no?, de que el ferrocarril en España, más allá de incidencias y más allá de aspectos que hay que mejorar, atención al viajero, estamos trabajando en ello, planes de asistencia a los viajeros que sufren algún tipo de incidencia, información, es un buen sistema ferroviario. Porque si no, no crecería de la forma en la que lo está haciendo. Yo el otro día leía una columna en un medio de comunicación en la que se hacía un análisis que me van a permitir que comparta con ustedes, ¿no? Decía, no, es que el tren crece mucho porque no hay alternativas. Bueno, pues es justo lo contrario. Nunca ha habido más y mejores alternativas al tren que en este momento. Nunca. Nunca ha habido los vuelos y al precio que están ahora. Nunca ha habido las infraestructuras de autovías y autopistas que hay en este momento. Es decir, alternativas al tren hay muchas, al menos tantas como hace 20 años. Yo diría que muchas más, como he dicho. Por tanto, si el tren crece no es porque no haya alternativas, es porque realmente se está convirtiendo en un medio de transporte que compite muy bien con el resto y que está restando usuarios a los otros modos de transporte. Y lo hemos visto en la Madrid-Barcelona. Cuando entró en funcionamiento la red de alta velocidad, la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, el puente aéreo pues pasó del 90% al 15% y el tren pasó al 85%. El caso de Santiago de Compostela en este momento es paradigmático. En el momento en el que nos hemos acercado a las 3 horas, en el momento en el que Madrid-Santiago se puede hacer en tren en 3 horas, los vuelos en Santiago están descendiendo, sobre todo los que tienen relación con Madrid, porque el usuario prefiere utilizar el tren. Le aporta más comodidad, le aporta más seguridad, es un medio de transporte que se utiliza de centro a centro de las ciudades, con lo que uno se ahorra los desplazamientos al aeropuerto, el tema de los equipajes, etcétera, y por tanto es un medio que está siendo muy competitivo. Y también, ¿por qué no decirlo?, hay una mayor conciencia social a la hora de utilizar medios de transporte colectivos que sean sostenibles, como es el tren, como consecuencia de que es un medio eléctrico. La mayor concienciación de la ciudadanía también incide a la hora de elegir en sus modos de vida, transportes colectivos que sean sostenibles, y el tren se erige como el más importante. Por tanto, insisto, esta primera valoración, esta primera fotografía, desde mi punto de vista arroja una imagen positiva, desde luego no inmejorable, evidentemente hay que mejorar y en ello estamos y para ello trabajamos, pero, insisto, creo que la valoración del conjunto de la red ferroviaria española es una buena valoración. Tenemos una de las mejores redes ferroviarias de Europa y del mundo y, por tanto, creo que más allá del afán de mejorar,
tenemos que partir de un principio de cierta satisfacción con el sistema ferroviario que tenemos. Nada más, señorías, muchas gracias por su atención y a su disposición para responder a las preguntas o valoraciones que quieran realizar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor ministro. Tras su intervención tiene la palabra, por un tiempo de 10 minutos, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, como decía, de orden menor a mayor.